Hola, buenas noches, ¿se escucha, jóvenes? Muy buenas noches, jóvenes, buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Vamos a continuar hoy día nuestro avance. Nos queda por avanzar nuestro último tema que es matrices esparcidas y, y estamos listos para el primer parcial, ¿no? Muy bien, entonces a ver, vamos a ver ahora el tema de matrices esparcidas. A ver, vamos a ver. Mm, este sí. Bien, entonces vamos a continuar entonces hoy día con la clase, jóvenes. ¿Se está viendo? Sí, se ve, ingeniero. Muy bien, vamos a dar la grabación entonces. Ingeniero, el primer parcial será este martes, dijo. El siguiente Recording in martes, sí, de aquí a progress. una semana. Siguiente martes. No se olviden. Muy bien, el En, en, siguiente ho- martes, en horario de clase, ingeniero. en A horario las de clase. Sí, en horario de clase va a ser. Bueno, yo estoy solicitando eso, la jefatura de carrera. Me han dicho que es posible que van a hablar con el auxiliar para que pueda asignar un ambiente. Si no, vamos a tener que adecuarnos ya sea a mediodía o algún horario, ¿no? Pero tenemos que tomarlo ya el día martes. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a continuar en la grabación. Vamos a ver hoy día el tema de matrices esparcidas, que normalmente se le llama matrices dispersas. Y básicamente, ¿qué es una matriz dispersa o esparcida? Son matrices de gran tamaño, donde básicamente los elementos nulos, se podría decir los elementos predominantes, son abundantes, en este caso los ceros, pero no siempre son los ceros, sino son los elementos donde predomina la cantidad excesiva de elementos que pueden ser ceros o pueden ser algún tipo de dato. Es decir, en toda la matriz, los elementos que predominan son normalmente aquellos elementos que abundan en la matriz, ya sean números enteros, ya sea una cantidad X de dato o un tipo de dato, un tipo de objeto. Entonces, ¿qué es una matriz esparcida? Es una matriz de una gran dimensión donde el porcentaje de valores
que en este caso no se van a representar en la matriz, son abundantes. Se lo llama el elemento predominante. Para representar este tipo de matrices, se debe implementar una estructura de datos que nos cueste menos memoria, porque ustedes saben que una matriz normal, tradicional, es una de las estructuras más amplias, se podría decir, en términos de ocupar memoria, porque son estructuras fijas de n por n, y por lo tanto necesitamos diseñar una estructura que nos permita acelerar los cálculos y además necesitamos que nos optimice el espacio en memoria. Estas matrices son normalmente eficientes, las matrices esparcidas estamos hablando, ya que nos permite almacenar y procesar datos de una manera muy eficiente. Las matrices dispersas se utiliza una secuencia de bits organizadas en bloques de 8 para poder implementar, si estamos hablando de una matriz a nivel de bits, una estructura basada en una matriz, ¿no? Es decir, si tenemos una matriz de m por n de reales de 4 bits cada uno, trabajando en lenguajes de programación como C, Fortran, C++, Delphi, lo que sea, vamos a tener un tamaño de la matriz de i-1 por n más j por 4 bytes y por 8, que en este caso serían los números de bytes que utiliza cada fila y columna de la matriz. Por lo tanto, este tipo de representación de la matriz convencional es muy cara, por lo tanto necesitamos implementar una expresión que nos permita optimizar ese tipo de representación. Para ello, necesitamos nosotros hacer una transformación de fila y columna, que ya lo vamos a ver más adelante, para optimizar tanto en la posición de fila y columna en una sola posición de un vector lineal. Vamos a ver las representaciones que vamos a utilizar para implementar una matriz esparcida. ¿De acuerdo? Las conclusiones que podemos decir de esta matriz son estructuras que realizan pocos cálculos, ¿no? Pocos cálculos, en este caso, poco proceso. Los cálculos elementales podemos hacer como la suma, la resta, la multiplicación y la división de matrices con elementos enteros. La matriz debe ser una dimensión mayor a 2 para que podamos representarla como matriz. Y además, esta matriz está compuesta por elementos predominantes, no siempre cero, vuelvo a repetir, sino ese elemento predominante son abundantes. Y los datos que se van a almacenar son los elementos que son distintos de cero. Básicamente lo que nos vamos a abocar es a representar toda la estructura con aquellos datos que son distintos del elemento predominante. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las formas de representación? Debemos ver el mínimo consumo de memoria, mínimo uso del procesador, tiempo de acceder a los datos. Cuando hablamos de acceso a los datos, estamos hablando de ordenación o de representación de los datos, el tiempo de cálculo de los datos y la localización de los datos, ¿no? Para ello, la representación más habitual, vamos a utilizar 3 vectores, que podemos representarlo como un vector fila, que van a representar las filas de la columna o las filas de la matriz esparcida. El vector de columna, que vamos a representar ahí las columnas de la matriz esparcida. Y el vector de datos, que vienen a ser los datos que van a ser en la matriz esparcida. Es decir, una matriz de n por n vamos a transformar o podemos transformar en 3 vectores, un vector de fila, un vector de columna y un vector de datos. Donde en estos 3 vectores vamos a almacenar solamente los datos que son distintos del elemento predominante. ¿De acuerdo?
En la representación de una forma compacta, comprimida de las filas y columnas, podemos también representar no solamente a nivel de enteros, sino a nivel de bits. ¿De acuerdo? Por lo tanto, podemos, aparte de comprimir de esta forma, que son de enteros, podemos comprimir a nivel de bits. Los tres. O también podemos hacer una representación, como la vamos a ver más adelante, donde solamente vamos a utilizar dos vectores, ya no tres, para comprimir un poco más. Aquí vemos una representación de una matriz dispersa, que esta básicamente es una matriz de 7 por 7, que utilizaríamos 49 elementos a representar. Pero si nos damos cuenta, la mayoría de esos elementos son distintos de cero. El elemento predominante acá es el cero, por lo tanto es el que más abunda en toda la matriz y por lo tanto nuestro elemento predominante lo vamos a notar que es el cero. Vamos a almacenar solamente los datos que son distintos de cero. Para ello tendríamos la siguiente representación, un vector de filas, columna y un vector de datos, ¿no? En el vector de datos almacenamos los datos, ¿no? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, ¿no? Y así, en las posiciones respectivas. En las filas, fila 1, columna 1, el dato 1, ¿no? Y así sucesivamente. Este es un formato un poco más comprimido, que es una representación, pero podemos optimizar esto a nivel de bits, este tipo de fila columna, en un solo vector, que ya lo vamos a ver más adelante. El objetivo, como estamos viendo, el objetivo de la matriz esparcida, básicamente consiste en comprimir una matriz tradicional que es visible al usuario de la forma M por N a una forma basada en vectores lineales. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de optimizar memoria, optimizar proceso y el acceso a los datos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, este tipo de matriz nos va a permitir mejorar de una manera sustancial cómo nosotros vamos a representar una matriz de gran tamaño. Si nosotros estamos viendo una matriz pequeñita de 7 por 7, no hay ninguna diferencia. En realidad, la optimización no es muy relevante, pero si vemos matrices de gran tamaño, no estamos hablando de 10 por 10 ni de 50 por 50, estamos hablando matrices, los cubos, por ejemplo, son matrices, ¿no? De n dimensiones. Son matrices tan grandes que cada parte del cubo es un dato que se está almacenando, un proceso o una acción en una base de datos. Y es básicamente almacenar esa cantidad de datos cuesta demasiado memoria y espacio. Por lo tanto, cuando hablamos de matrices de parcialidad, estamos hablando de matrices de gran tamaño, ¿no? Imagínense una matriz de 10.000 por 10.000 nomás, entonces es muchísima memoria que va a ocupar si lo hacemos de forma tradicional. En cambio, si lo hacemos de una manera más optimizada, como una representación de fila, columna y dato, vamos a ocupar solamente ni siquiera el 10 o el 15% del tamaño real de la matriz eh, que está representada en la matriz esparcida. Para ello, la representación puede ser un vector de punto flotante, otro vector que nos dice el número de la columna y otro el número de la fila, ¿no? La representación básica, clásica que se utilizaba, pero es válida, ¿no? Tres vectores. Es decir, si nosotros necesitamos, almacenar una matriz esparcida de una gran dimensión, haciendo un análisis, si yo tengo una matriz donde tengo muchos elementos
que son 0 o no necesariamente 0. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Imagínense que tengo esta matriz donde la cantidad de cero es demasiado abundante. Y hay matrices así, ¿no? Este tipo de matrices la van a encontrar en los programas de ingeniería, que básicamente son programas bajo elementos finitos de cálculo diferencial que se utilizan matrices para resolver cualquier tipo de aplicaciones a la ingeniería y donde básicamente el elemento fundamental de resolver esto sabemos que es un sistema de ecuaciones, ¿no? Por lo tanto, este tipo de matrices son muy utilizadas en áreas de la ingeniería, en la medicina, en la economía, porque todos son matrices, son ecuaciones, modelos, y en la informática también. Ahorita vamos a ver dónde la utilizamos. Imaginen que tengo esta matriz, donde la cantidad de elementos predominantes es abundante. Si yo hago una matriz de M por N, M por N, si son 12 por 12 o 14 por 14, esto me va a dar como resultado un espacio de 196 floats multiplicado por 8, porque un float tiene 8 bytes. Esto me va a dar 1568 bytes, es decir, 1.5 kbytes. Sin tomar en cuenta variables, sin tomar en cuenta proceso interno, esta matriz de 14 por 14 ocuparía 101.5 kbytes. Imaginemos matrices de miles por miles o de 100% nomás, ya es grande, es considerable. Por lo tanto, para optimizar este tipo de matriz, que lo voy a llamar A, puedo hacerlo bajo una representación. La primera representación que se utilizaba era que tenía un vector, fila, columna, dato, donde básicamente este tipo de estructura estaba representado por un solo vector. Donde teníamos un vector fila, columna, dato. Fila, columna, dato. Es decir, yo decía aquí el elemento 0,5, vector fila 1, columna 2, 4, 6, 8, 10, 11, columna 11. Y el dato era 0,5. Pero había un problema. ¿Cuál era el problema con esta representación? ¿Quién me dice? ¿Cuál era el problema de esta representación? A ver. Fila 2.
Ingeniero, ¿qué es lo que está columna 3. haciendo en el vector? Estoy representando estos elementos. Estoy transformando esta matriz en un solo vector. ¿Se entiende, no? Sí. ¿Cuál es el inconveniente de este tipo de representación? ¿Quién me dice? La posición. No. A ver. ¿Quién se da cuenta? A ver, el error. ¿Quién, jóvenes? Un compañero dice el decimal. Muy bien. Este es un decimal, un float. Y yo no puedo declarar un vector que tenga enteros y float al medio. O es todo float o es todo entero. Si es todo entero, no pudiera almacenar elementos float en este vector. Y si es todo float, la fila sería 1.0, 11.0, y estoy duplicando el tamaño de ocupación en la memoria. Por lo tanto, tiene una limitación y esa limitación corresponde al tipo de dato que yo quiero almacenar. La segunda opción es tener vector de fila, un vector de columna y un vector de datos. Este vector son tres. Básicamente lo único que hacemos es almacenar en la fila, columna y el dato de forma sincronizada, secuencialmente en la estructura. Es decir, fila 1, columna 11 y el dato es 0,5. Fila 2, columna 3 y el dato es 1. Fila 2, columna 2, 4, 6, 8, fila, columna 9 y el dato es 2. Fila 3, columna 6, el dato es 3. Fila 4, columna 2, 4, 6, 8, el dato es 1. Fila 5, columna 6, el dato es 1. Fila 1, fila 6, columna 1 y el dato es 3. Miren, esa sería una representación de una matriz esparcida. Los elementos predominantes no se almacenan, solo los distintos del elemento predominante.
Si hacemos con esta representación, ¿cuántos elementos vamos a ocupar? ¿No? Imaginemos que aquí hay un 1, aquí hay un 1 por acá, y aquí hay un 1. Digamos que así. Entonces, obviamente que yo voy a ocupar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 de estos elementos, es decir, aquí va a ser 15 enteros. Aquí van a ser 15 enteros. Y aquí van a ser 15 floats. 15 por 4 es 60 bytes. Este otro va a ser 15 por 4, 60 bytes. Y este va a ser 15 por 8, es 120, ¿no? Sumado 240 bytes. En contraposición de los sí o sí, necesitaría 1568 bytes si lo hago de forma tradicional. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy optimizando memoria, proceso, acceso a los datos. La matriz se va a ver exactamente igual que una matriz normal, sí. Tendría el mismo funcionamiento, sí. El usuario no va a saber ni va a poder percibir que es una matriz esparcida implementada en 3 vectores. Sencillamente el usuario no ve esas cosas. Entonces, estamos optimizando de una manera considerable la representación de una matriz tradicional. ¿Se entiende? Sí, una pregunta, ingeniero. ¿Esos 240 bytes son en la memoria de RAM o en el disco duro que se ocupa? ¿Cuál? Los 240 bytes. Es en la memoria, pues. Ustedes saben que la memoria es la que permite procesar los datos, ya hemos hablado de eso, ¿no? No, yo cuando manejo una estructura o cuando estoy haciendo operaciones en una matriz, yo no estoy haciendo en el disco duro, estoy haciendo en la memoria. Todas las operaciones se hacen en memoria, no se hacen en el disco duro. Lo único que se hace en el disco duro, ¿qué es? Se guarda. Se guarda, pero no proceso. No confundan Entonces, proceso. ese tamaño del proceso, ¿no ve? Y lo que se almacena en el disco es otro. Claro. ¿Soy yo o les escucho muy bajito? El volumen está. Está así, no, tampoco no escucho. Ah, ya. Pero me Es el escuchan. micrófono de él, creo. Ah, ya. Muy bien. Perfecto. Entonces, vemos que la optimización básicamente es considerable y es más cuando es más grande. Muchísimo. A medida que va creciendo la estructura, es muchísimo más la optimización. Pero podemos hacer una implementación más compacta. Vamos a hacerlo con una matriz más pequeña. ¿Qué sucede si yo tengo esta matriz ahora? Yo tengo 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 4, 6, 8, 10, digamos. Aquí 0, 1. Aquí.
Imaginemos que tengo esta estructura. Y terminamos con esto. Tengo 0. Tradicional. 10 por 10. 100 por 8. 800 bytes. ¿Sí? Sí o sí 800 bytes. Representación número 3. Esto ya 2. ¿Qué tal si ahora yo esta matriz la represento de esta forma? Solamente con 2 vectores. Y le voy a llamar vector fila columna y un vector de datos. El vector fila columna va a ser la fila y columna transformada en un solo elemento, que sería la posicional 1, el dato 1. Esto sería la fila y columna en la posición 12, el elemento es 1. Esto sería 25, el elemento es 5, ¿no? Esto sería 2, 3, 4, 5, 6, 6 por 6, 36. 100 Este por está mal, ¿no? 5, 10, 15, 10, 20, 25, 30, 32, 34, 36. Este sería la 36. ¿No? 36, 30, 42. El elemento 3. Este sería 53. El elemento 1. 64. El elemento 7. ¿No? 70 y... A ver, 2, 4, 6, 80 y 86. El elemento 3. Este está mal, creo. 2, 4, 6, 74. Este es 74. ¿No? 86, el elemento 3. 90 y... Estaba mal, ¿no? 90 y... 80 y... 89. Es 90, ¿no? Esto sería la 90. El elemento 9. Este es 92. El elemento 5. Entonces este sería 10, 20, 30, 40, 50, 60, 74. ¿Está bien? 80, 82, 84, 86. ¿Está bien? El elemento 3, 86, 86. 90 y 86, 99, ¿no? Ahí sería, ¿no? A ver, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. El elemento 9.
Y el 92, el elemento 5. ¿Está bien, no? Esto sería el 76 en este caso sería, ¿no? 76. Está mal esto. 76. Esto sería el 64. Vaya. Muy bien. ¿Cuánto estoy utilizando, jóvenes? ¿Cuánto he utilizado en esto? Sencillamente he utilizado 2, 4, 6, 8, 10 enteros por 4 es 40 y 10 float por 8, 80, 180, 120 bytes. Contra 800, la optimización es más del 80%. O sea que mucho mejor. Entonces estoy viendo una optimización mucho más compacta, más eficiente. ¿Se entiende? Sí, sí se entiende. Muy bien. Pero esta optimización puedo hacerlo aún más todavía. ¿Cómo? Sencillamente puedo tener yo varios enteros y aquí los enteros normales o los float. Vector fila columna, vector de datos. Esto yo puedo almacenar 92 posiciones. ¿Con cuántos bits puedo representar 92? Con 7 bits, ¿no? A ver, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. 7 bits. Si lo hago a nivel de bits, cada 7 bits, yo tendría una fila y columna. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este 1 estuviera representado de esta forma, ¿no? 1, ahí. Sería fila 1, columna 1. Aquí sería la división. Otros 7 bits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí estuviera la división. Entonces yo representaría el 12. El 12 es 1, 2, 4, 8. Este sería 8. 3, 4, 5, 6, 7. Sí. 1, 2, 4, 8. ¿Sí? Y el 4. Esto sería la columna 12 y el elemento es el 1. Otros 7 bits. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Sería la división. Ya sería 36.
1, 2, 4, 8, 16, 32. Al 36 falta 4. 1, 2, 4. 36, ¿no? O 25, perdón, no importa. El elemento 5. Y así. Entonces, aquí lo único que voy a necesitar van a ser, ¿cuántos elementos había? 10 por 7 bits cada uno, son 70 bits. Estos son 3 enteros. 3 enteros por 4, 12 bytes. Y aquí lo mismo, 10 por 8, 80. Esto sería 92 bytes. Ya no 120, sino 92 bytes. 800 contra 92, casi 90 y más por ciento. Si yo agarro ahora esto y esto también lo llevo a nivel de bits, ahí ya básicamente voy a optimizar casi al 95% de compresión. ¿Qué significa? Que estoy optimizando un montón de memoria, proceso, acceso a datos. Entonces, las matrices esparcidas nos van a permitir optimizar muchísimo espacio, proceso y recursos de memoria para procesar esa cantidad de información. ¿Se entiende, jóvenes? Ingeniero. Por lo tanto, nosotros vamos a implementar primeramente esta representación y solamente ya después lo vamos a cambiar, igualito que hemos hecho en vector y genérico, esto a nivel de bits. Por lo tanto, vamos a empezar con implementar este tipo de estructura. La aplicación. ¿Dónde se utiliza esta aplicación de matrices esparcidas? Básicamente, en todas las ingenierías. Los programas que ustedes ven de cálculo estructural, programas de petrolera, programas de todo índole, sí o sí necesitan ecuaciones. Sí o sí necesitan un sistema de ecuaciones lineales como estas, que se resuelven mediante inversa de la matriz, eliminación de Gauss-Jordan y un montón de cosas. Son matrices gigantes, no estamos hablando de una matriz de 10 por 10. Ya les he repetido una vez más que cuando nosotros aprendemos a matrices, vectores en programación 1 y 2, nos enseñan con dimensiones de 10, 20, pero no. Ustedes saben que en la informática son millones de datos que se procesan. Por lo tanto, va a haber matrices de dimensiones de miles o de cientos de miles de tamaños, porque son elementos finitos. Por ejemplo, cuando hacen un análisis de estructuras de un edificio, ¿de acuerdo? Este es el edificio. Este edificio tiene columnas, muchísimas columnas que sobresalen clavados al piso, ¿no? Según su estructura, tienen pisos, ¿sí? ¿Y qué es lo que hacen esos métodos de cálculo estructural? No es que agarran y ven el piso 1 o el piso 2. Lo que hacen estos programas se llaman método de elementos finitos. Agarran y analizan este pedacito de la estructura a nivel de partículas, de moléculas, ¿no? Lo que se llama el método de elementos finitos, que es la derivada, ¿no? La derivada, ustedes saben que permite analizar la pendiente de una curva en un punto determinado, ¿no?
Esa es la derivada o la variación, como ustedes quieran llamarlo. Entonces, ¿qué sucede? Que si nosotros analizamos ese pedacito, pero no estamos hablando de un centímetro, a nivel micro, ¿cómo se está comportando el edificio, la estructura con ese peso, con esa carga? Acá en esta parte, acá en esta parte. Se van a formar ecuaciones gigantescas para analizar qué pasa si yo le pongo una carga de 20 toneladas, cómo cómo va a reaccionar este punto, cómo va a reaccionar este punto, cómo va a reaccionar esta columna con esa carga. Entonces, lo que se hace es formar ecuaciones, pero gigantes, de miles y miles, y eso se transforma en una matriz, donde hay miles de datos, con los datos de las cargas, reacciones, momentos, y lo que se hace es resolver esas matrices. Obviamente son parte de la ingeniería, ¿no? De ingeniería civil y todo eso, para hallar las dimensiones que debe tener esta viga, las dimensiones que debe tener esta columna, cuánto va a resistir, cuánto de fierro deben poner a esta parte de la viga, a esta parte de la viga, a esta parte de la viga. Entonces, todo ese programa que ustedes no conocen, lo hace el programa de cálculo estructural. Lo único que hacen los ingenieros es meten datos, ¿no? Todas las coordenadas, meten datos, el peso que va a soportar, el estimado, más el peso propio del edificio, empieza a resolver y le dice, usted tiene que poner tanto de fierro en este sector, tanto de fierro en este sector, las dimensiones de la viga tienen que ser de aquí, de este tamaño. Entonces, eso hace el programa de cálculo estructural. Pero ¿cómo lo hace? Mediante elementos finitos, que son matrices gigantescas que permiten resolver y generar un resultado específico. Para ese tipo de matrices, no puede haber un programa que ocupe pues una matriz de M por N, ¿no? Absurdo. Son gigantes. Por lo tanto, necesitamos implementar mediante matrices esparcidas, porque la mayoría de estos datos que están metiendo son 0, 0, 0, ¿no? Y hay datos de 0,1, 0,5, pero son pocos, escasos, pero son gigantes. Por lo tanto, esas matrices son gigantes. Lo mismo cuando han hecho para la medicina, la vacuna del coronavirus, son patrones genéticos, ¿no? Que permiten hacer pruebas en banco de datos para formar matrices de patrones y ver a nivel genético cómo se desenvuelve el virus, cómo pueden atacar, qué cepas necesitan o qué ADN necesitan. Ustedes saben que el genoma humano es una cadena de secuencia de genes de más de 300.000 millones de códigos genéticos que tenemos, ¿no? Cada persona, el genoma humano, cada persona, su gen de cada persona tiene un código genético que son miles de millones de genes, de códigos genéticos que nos componen a la célula. Que esos códigos genéticos nos dan el tipo de ojos que tenemos, el tipo de piel, el tipo de cabello, etc. Y a nivel genético tienen que analizar mediante matrices, ¿no? Ese tipo de pruebas se hace. Y así, ¿no? En la economía, en todo, se utiliza ese tipo de transformaciones. Transformaciones del área específica a matrices para resolver esa aplicación. En informática, ¿dónde se aplicará una matriz esparcida? ¿Cómo se aplicará una matriz esparcida en informática? Un ejemplo claro, ahorita lo vamos a ver, de por qué una simple transformación de de un formato de un archivo puede afectar tantísimo a... Yo tengo una imagen que he sacado una foto y lo he guardado en formato BMP.
Esta foto contiene, qué sé yo, puede ser un sol, puede ser un paisaje, puede ser una plantita, algo, ¿no? Y aquí hay una nube. Si yo ocupo en formato BMP, estoy seguro que el tamaño de esta imagen va a ser abundante. Normalmente depende de la cantidad de bits que tiene, 1024, 800 o 960 creo que es. Multipliquen, cada punto es un bit. Cada píxel es un color. Multipliquen y van a ver el tamaño es grande. ¿Por qué? Porque cada píxel es un color y se almacena en una matriz. Píxel 1, color tanto. Píxel 1, 2, color tanto. Mapa de bits, por eso se llama. Y cada color tiene una cantidad de bits que está ocupando espacio. Grande. Megas ocupa un BMP. ¿No? Depende si son de 16 colores, 32 colores, 64 colores, ¿no? Cuántos bits ocupa por cada color, ¿no? A medida que más colores, más grande es el archivo. ¿Qué sucede si yo, este BMP, esta foto, lo llevo a un formato JPG? ¿Pesa lo mismo? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? ¿Pesa lo mismo, jóvenes, o no? No. No, no, ¿eh? ¿Y es mucho la diferencia? ¿Alguna vez se han fijado? En JPG va a pesar 1.2 megas, en BMP 32, o quizás menos, 960K. ¿Dónde está la diferencia? ¿Por qué un BMP pesa tanto y un JPG no? ¿Alguien sabe? Por la forma que lo... La como lo- compresión, quizá. La forma como se representa. Es lo mismo que esto. Es lo mismo que esto. ¿Cómo se representa en la estructura? Yo lo represento esto 800 bytes. Exactamente lo mismo, voy a ocupar 92 bytes. El usuario no va a ver la diferencia. Internamente, yo lo estoy representando así, pero el usuario va a verlo así. Entonces, en los formatos también, resulta que todos estos elementos, ¿no? Hay un elemento predominante, por decirle, digamos, esto es azul, el cielo es celeste, y la mayor cantidad está celeste. Yo no lo voy a almacenar eso en mi matriz. Yo voy a tener vectores. Puedo hacer un vector donde yo solo almacene estos píxeles. En la fila, digamos, en la fila 30, el píxel en la fila 30, columna 35, 35, 30, perdón, el color número tanto. En la fila 36, el color número tanto. Así. Un color a nivel de bits, obviamente. Y todo esto, ¿será que yo lo voy a almacenar en la matriz? Todo esto. Necesitaría. ¿Será que yo lo almacenaría eso? Lo que más se repite, no, no ve. No lo voy a almacenar.
Vamos a verlo igualito, ¿no? Igual que acá, lo vamos a ver, la matriz con los ceros, pero los ceros no hay acá. Nosotros cuando hagamos la matriz expansiva van a ver que vamos a ver cero. Como usuario vamos a ver, pero en realidad no hay cero acá. Lo mismo cuando guardamos un archivo comprimido, muchos datos que nosotros vamos a ver y que estamos viendo, colores que están, no hay en la estructura. Se asume que están ahí, pero no hay. Entonces, básicamente, este tipo de matrices se utiliza mucho en la compresión de archivos, al igual que a nivel de bits. Ya hemos visto que Bitwise de por sí ya comprime archivo. Y si a esa compresión le añadimos un cambio de estructura de llevar una matriz a 3 vectores, obviamente estamos comprimiendo tanto por la implementación de los datos como por la estructura. De ahí es que normalmente estos programas como el WinCivil, WinRAR, ¿qué es lo que hacen en realidad? ¿Cómo comprimen los datos, los videos, las imágenes? No es una arte de magia, ¿no? ¿Qué creen que hacen? Lo único que hacen es cambiar los datos, llevar los datos a nivel de bits y también cambiar las estructuras. De llevar una matriz a llevarlo a vectores, o a llevarlo a árboles, o a llevarlo a listas. Normalmente los árboles son excelentes compresores de archivo. Entonces, eso es lo que hacen los compresores. ¿Se entiende? ¿Se entiende, jóvenes? Sí, ingeniero. Muy bien, entonces, la aplicabilidad ya es para que entendamos. Acá en la matriz expansiva vamos a trabajar exactamente de la misma forma. Como ya sabemos, podemos hacer la diagonal principal, una matriz inversa, eliminación de Gauss, la triangular superior, triangular inferior, etcétera. No son aplicaciones que uno. Aquí vemos cómo se puede implementar una matriz dispersa y una matriz completa, representada de una forma tradicional. Aquí hemos hecho el análisis. Aquí vemos cómo podemos sacar la diagonal principal. Vamos a sacar exactamente la misma forma, A de I, J, cuando I y J sean lo mismo, o I, lo mismo. Y podemos imprimir la diagonal superior, diagonal inferior, transpuesta, etcétera. Entonces solamente es como hacemos un análisis, ¿no? De las matrices. Esta es una inversa, por ejemplo, ¿no? No, normalmente una matriz polar se llama en este caso. Entonces ahora lo que nosotros vamos a hacer es la implementación. Esto es un análisis simplemente de la optimización, ¿no? De cuántos elementos se optimizan, lo que hemos hecho ahorita, ¿no? Nada más. La implementación, cuando hagamos el constructor, vamos a meter fila, columna y el dato. Además, cuántas filas, cuántas columnas necesitamos implementar. Entonces, vamos a hacer la implementación. ¿Qué métodos va a tener mi matriz esparcida? Lo vamos a llamar TDA sparse. En primer lugar, el constructor. ¿Qué más? Los setters. Set dato. ¿Qué entraría en el set dato? Cuando yo haga inserción. El dato, fila y columna. Muy bien, podemos decir fila, columna y el dato. Aparte de set dato, ¿qué más necesitamos? ¿Qué más hace una matriz? ¿Qué más hace? Si puedo meter, también tengo que
sacar, ¿no? Get dato. ¿Qué va a entrar? Solamente la fila y la columna. Y me va a devolver el dato de la fila y la columna. ¿Qué más? Verificar si está vacía. Una matriz no vamos a verificar si está llena, ¿no? ¿Qué más haríamos? Aparte, con matrices, Buscar buscar qué. un dato. Este es el get dato. Me devuelve el dato que de la fila y columna. Si no hay, pues me va a devolver cero, ¿no? Sí o sí, pero la fila y columna tiene que estar en rango. No puedo yo devolver un rango que no existe, ¿no? Sí o sí tienen que devolver esta función. ¿Qué más? El toString. Muy bien. Operaciones entre matrices. ¿Qué más pudiera hacer con matrices? Suma, resta, multiplicación, división, Gauss-Jordan, inversa, transpuesta, un montón de aplicaciones. ¿No? Podemos hacer muchísimas aplicaciones con matriz. Pero lo que nos vamos a buscar básicamente es a la estructura. Las aplicaciones ya lo hacen básicamente utilizando el set y el get. Es como hacer una operación sencilla y normal. ¿Hasta aquí alguna duda de la implementación de qué es una matriz esparcida? ¿Para qué sirve? ¿Dónde se lo aplica? La optimización que esta tiene, que va a tener lugar cuando llevemos la implementación. Y básicamente, ¿para qué estamos haciendo esto? Para optimizar memoria, proceso y recursos. ¿Se entiende hasta ahí, jóvenes? Sí, ingeniero. Muy bien, entonces ahora vamos a hacer la implementación de la matriz esparcida. Entonces, muy bien, entonces vamos a abrir ahora este NetBeans. Que ahora. Muy bien, entonces vamos a empezar generando nuestro nuevo proyecto. Lo vamos a llamar proyecto P Sparse. Proyecto Sparse. Vamos a generar los paquetitos respectivos. Negocio. Y presentación. En la capa de negocio vamos a generar una nueva clase que se llama Sparse. Muy bien.
Esta matriz sparse, ¿qué elementos va a tener? Ya hemos visto. ¿Cuántos vectores? ¿Cuántos vectores, jóvenes? Dos. Dos. Int, vector, fila, columna. Que va a ser el vector de filas y columnas. Y además, vamos a tener un float vector de datos. Ya está. ¿Qué más vamos a necesitar para esta matriz jóvenes? A ver. Abstracción, ya hemos hecho abstracción de TDA. ¿Qué más necesitaríamos? Una int dimensión que me diga dónde está el último elemento de la matriz, porque es un vector en este caso, ¿no? Cada vez que vaya insertando, esa dimensión va a ir aumentando. Después, ¿qué más? ¿Será que una matriz va a ser variable? Pregunta. ¿Será que una matriz va a ser variable? La matriz estoy hablando. No estoy hablando del vector. Estoy hablando de la matriz. No. La dimensión. No, si es una matriz de 10 por 10, 10 por 10 hasta que termine, ¿no? No puedo estar yo cambiándole si era una matriz de 10 por 10, después volverlo 11 por 10, ¿no? No se puede. Entonces, tiene que haber una constante int filas, número de filas, que va a ser una constante, int número de columnas, que va a ser el número de columnas constante. Número de columnas y número de filas. ¿Qué más necesitaríamos, jóvenes? A ver. Estamos haciendo no a nivel de bits, sino normal. ¿Qué más necesitaríamos? A ver. ¿Qué más? Algo importantísimo que nos estamos olvidando. El elemento predominante. El elemento predominante que no va a estar en los vectores, ¿no? No pueden estar en los vectores. Ese elemento predominante básicamente es el elemento que no va a estar en el vector. Muy bien. Tendríamos por lo menos esos datos elementales. Ahora hagamos el constructor. Cuando creemos la matriz, ¿qué datos deberían entrar, jóvenes, cuando hagamos la inicialización de la matriz? A ver, por favor. ¿Qué datos deberían entrar? Set fila y set columna. Columna y fila. Allá, número de filas y número de columnas. ¿Qué más? Muy bien. Sí o sí el elemento, porque si no yo no voy a saber. Entonces, número de filas, número de columnas y el elemento predominante. Eso debería entrar. Entonces yo lo único que hago es número de filas, número de columnas, el elemento predominante. Están acá.
La dimensión, como la matriz está vacía, le vamos a poner -1. No, no hay elementos vacía, índice -1. El vector de datos, ¿de cuánto vamos a dimensionar? ¿De cuánto vamos a dimensionar? Porque es un vector. De la multiplicación de fila y columna. Y ya, la multiplicación de fila y columna. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Por favor, atiéndanme. Si su compañero dice, debemos hacer de la multiplicación de fila y columna, entonces vamos a asumir que tengo una matriz de 10 por 10. Si yo hago una representación normal, sería 10 por 10, 100, ¿no? Ahora, su compañero dice, tendríamos que hacer el vector fila o el vector de datos de 10 por 10, entonces sería de 100. Y aquí también de 100. Pregunta, ¿qué objetivo tendría esta matriz esparcida? Si yo, utilizando una matriz convencional, utilizaría 100 floats. Y aquí voy a utilizar 100 floats más 100 entero. O sea, lo estoy empeorando la situación. ¿Se entiende, no? Estuviera más bien haciéndolo más grande. ¿Para qué? No tiene sentido. Entonces no podemos hacer eso. ¿Qué hacemos? ¿De cuánto? A ver. ¿Ideas? La cantidad de veces que se encuentra el elemento predominante. No, no sabemos. No sabemos. Esto es una matriz que vamos a llenar, pero no sabemos cuántos elementos válidos van a haber ni cuántos elementos predominantes. No sabemos. Vamos a ir llenando una matriz. Tengan en cuenta que cuando yo lo creo la matriz tiene que estar así, vacío todo. Supuestamente está así. Cuando yo diga A.set, ¿no? En la fila 1, columna 1, el elemento 8. Recién va a venir aquí, va a decir, este no es, esto es 8. A.set en la fila 1, columna 3, el elemento 5. Este va a ser 5. Pero voy a ir metiendo o voy a borrar también como una matriz normal. Pero cuando yo lo crea, la matriz está todo cero, ¿no? Vacía. Yo no sé cuántos elementos válidos van a entrar. Puede ser aquí, yo no lo sé. Pero hay la probabilidad de que la mayoría van a ser cero. Pero yo no sé en qué cantidad. Entonces, ¿cómo yo voy a dimensionar? ¿Cómo yo voy a dimensionar este vector? Yo necesito dimensionar. ¿Cómo lo haría? Ideas. ¿Qué hago acá? Estos 3 o 4 ya están resueltos. Los 2 vectores necesito. ¿Qué hago? Ya hemos avanzado en la anterior clase. Hemos hecho, ya he explicado ya varias veces cómo debemos hacer. ¿Qué es lo que deberíamos hacer ahí? Yo no puedo ponerle de fila por columna. ¿Qué debería hacer? ¿New de cuánto?
de 10 elementos en G, ¿Por qué 10? porque lo cargaría directamente. No, yo no sé si voy a... Por ahí son más elementos o son menos. Lo que yo necesito hacer, jóvenes, parece que no han entendido las anteriores clases, es que cuando yo no conozco el número de elementos que yo voy a manipular, yo no puedo dimensionarlo. ¿Qué es lo que hacíamos cuando hacíamos el conjunto o cuando hemos hecho el polinomio? ¿Qué es lo que hacíamos? Le dábamos un valor inicial y después hacíamos un redimensionar, ¿no ve? Si es que necesitaba más. Entonces, yo no voy a poner aquí de 10 por 10. Sería un suicidio, haría más espacio. Lo que sí puedo hacer es decirle, puedo yo tener un estimado de que en esta matriz que son de 10 por 10, que son 100 elementos, yo puedo utilizar, qué sé yo, 10 o 11 o 8 o 5. Entonces, ahí estuviera sencillamente dimensionando una matriz de un vector de 10. Si necesito más espacio, yo haré el método redimensional, que ustedes ya lo conocen, y voy a alargar más espacio, si necesito. Y si no, pues no. ¿Se entiende? ¿Se entiende, jóvenes? Sí, ingeniero. Entonces, no se olviden que cuando necesitamos estructuras que no conocemos cuántos elementos vamos a utilizar, sí o sí tenemos que darle un valor inicial, pero podemos redimensionar. Si me hubiesen hecho, y de hecho, imagínense que yo les diría, implementen esta matriz, este constructor, y me hacen sencillamente n filas por n columnas. Sencillamente, ¿qué estoy haciendo? Lo estoy empeorando lo que estoy queriendo arreglar. Y mi programa no va a funcionar porque más bien lo estoy duplicando. Prefiero pues yo declarar un vector de 1 a n y de 1 a n, un vector de 10 por 10. Me resulta más fácil. Pero no son 10 por 10. Imagínense de 1000 por 1000 o 10.000 por 10.000 la matriz. Imagínense este vector. Se vuelve el doble. Más este, el doble. No va a funcionar. Por lo tanto, no se olviden que tienen que cuidar mucho la estructura, el tamaño de la estructura. De eso consiste la materia. Y de eso dependen muchos programas que funcionen bien. La mayoría o todos los programas, si no tienen una estructura adecuada, no va a funcionar bien, por más que tenga una excelente presentación, formularios, la capa de presentación, las ventanas. Si no funciona a nivel interno las estructuras bien, no va a funcionar nada. No sirve. Entonces, este sería mi constructor ideal. Yo asumo que son 10 enteros o 10 datos que van a hacer. Si necesito más, pues haré el redimensional. Muy bien, ya he hecho eso. Ahora puedo hacer el método vacía, un boolean vacía, que me devuelva si la matriz está vacía. ¿Cómo haría eso, jóvenes? Simplemente un return si din es igual a -1. En ese caso, yo puedo asumir que está vacía. ¿Por qué? Porque cuando lo creo, estoy dimensionando como vacía. Muy bien. Ahora viene el método principal. El método public void insertar o le ponemos set, como quieran llamarlo, set. ¿Qué va a entrar? Hemos dicho que va a entrar en fila, en columna
y un float data. Básicamente, esos elementos que ya estamos tomando en cuenta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Inicialmente, es lo primero, imaginemos que va a entrar la fila 1, columna 1 y el dato 10. El elemento predominante vamos a asumir que es el 0. Estamos diciéndole 0, el elemento predominante es el 0. Entonces, quiero meter la fila 1, la columna 1 y el dato 10. Pero, ¿qué pasa si yo quiero meter la fila 11? Esta fila hemos dicho que es de 10 por 10, máximo. Entonces, no puedo meter en la fila 11 columna 1. ¿No es verdad? No puedo. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Hay una precondición, ¿no? ¿Cuál sería una precondición? Si fila es mayor a n fila, si fila es mayor al número de fila, ¿no? O ¿qué número es el bendito O que ya no me acuerdo, nunca me acuerdo de ese teclado, no me da. ¿Al cuánto es? Ay, gracias. O, ¿qué sería? Columna es mayor que n columna. ¿Qué sucede si es verdad eso? Que quiere decir que la fila y la columna no están en rango, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí puedo mandar sencillamente puedo mandar un mensaje de error, dos puntos, el método se llama set, 2 puntos, fila y columna fuera de rango. Muy bien, por lo tanto, estoy mandando ese mensaje de error. Y también puedo mandar el mensaje del exit. El exit 1 para que salga del método y listo. Aquí, ¿qué pasó? La verdad. Print. Con formato. Este nomás. Ya está. Muy bien. Else. Ahora ya se asume que no hay ningún problema. ¿Qué haríamos? Sencillamente, si nosotros vemos que la fila y columna está en rango, no hay ningún problema, debemos insertar. ¿Cómo vamos a insertar, jóvenes? Yo puedo decir, si está vacía, ¿qué significa si está vacía? Que no hay absolutamente nadie en la matriz. Por lo tanto, yo lo puedo insertar directamente, ¿no? Si yo quiero insertar la fila 1,
en la columna 1 el elemento 10, yo lo inserto. Muy bien. ¿Cómo lo voy a insertar? ¿Cómo sería? Din más se vuelve ya 0 y sencillamente podría ser el vector dato en la posición din es igual ¿a quién? Al dato. Y el vector fila columna en la posición din es igual ¿a qué? Ah, ahora ya no sabemos. Lo que tengo que hacer es transformar ese vector fila columna o ese dato fila columna en un solo elemento. Es decir, la fila 1 y la columna 1 en un solo elemento. Entonces, para ello voy a utilizar una fórmula que dice int fila columna es igual. ¿Cómo sería para transformar la fila y la columna en un solo dato? Es decir, si yo digo la fila 2 o la fila 10, columna 1, ¿cuánto sería? Aquí tengo, si son una matriz de 10 por 10 y de 1 a 10, entonces aquí tengo 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, ¿no ve? Entonces, la fila 10, columna 1, ¿qué dato sería? Eso tengo que decir. ¿Es verdad? Entonces, ¿cómo lo haría? A ver, ¿alguien alguna una idea? ¿Cómo lo haría? ¿Cómo lo haría? Si esto es 1, esto es 10, y esto es 10, y esto es 10. Esta es la posición 10, ¿no? Este va a ser 2, 3, 4, 5, 10. Esta va a ser la 11, 12, 13, 14. Esta va a ser la 21, 22, 31. Entonces, ¿cómo sería? A ver. ¿Alguna idea? Sería básicamente fila menos 1. Ahí vamos a probarlo. Fila menos 1. Por número de filas más columna. Por n fil por n filas más columna. ¿Será que es esa? A ver. ¿Será que es esa? Hagamos la prueba. A ver, si yo digo, jóvenes, yo quiero la fila, esta es la fila 1, 2, columna 3, 4, 5, y esta es la fila 1, 2, 3, 4. Si yo digo fila 1, columna 2, es el 2. Si digo fila 2, columna 3, es el 13. Entonces, aquí va a ser, si yo digo fila 2, columna 3, tiene que dar 13, ¿no? Entonces yo hago fila menos 1, 2 menos 1, 1, por el número de filas que es 10, más la columna, esto sería 13. A ver, veamos ahora, sigue por acá abajo. Este es 10, 11, 21, 31, 32, 33, 34,
35. Esto sería acá. Si yo digo fila 4, columna 5, debería dar 35, ¿no? Fila 4, columna 5, debería dar 35. Entonces yo digo fila menos 1. 4 menos 1 por 10 más 5. 4 menos 1, 3 por 10, 30 más 5, 35. Ah, correcto. ¿Ese no? ¿Está bien o está mal? Está bien. Esa es una fórmula general, ¿no, Inge? Esa sería una fórmula general. ¿No sería por n columnas? A ver. Analícenlo. ¿Qué tal? A ver, hagamos la prueba. Siempre hay que hacer la prueba, por eso antes de diseñar bien hay que hacer la prueba. Que no sea una matriz simétrica. Que sea de 1 a 5 y de 1 a 10. Entonces, sencillamente esto sería la posición número de columnas 5 y número de filas 10. Entonces, este sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Esta es la fila 1, 2, 3, fila 4. Columna 1, 2, 3, 4, 5. ¿No? Ahí. A ver, con esto vamos a hacer la prueba. Sencillamente. Digo fila 2. Aquí estoy hablando. Columna 3 es la posición 8. Columna 3 es la posición 8. Entonces, hagamos esto. Entonces, a ver, sería 2 menos 1 por número de filas. ¿Cuántos son las filas? 10. Más la columna. 2 menos 1. 1 por 10. ¿Cuánto sería? 10 más 3, 13. ¿Y es el 13? No, no es el 13. Es el 8. Entonces, no es número de filas. Hagamos la prueba por número de columnas. Cambiemos por número de columnas. A ver. Ahora sí. Entonces, fila 2 menos 1. Número de columnas son 5. Ese es 5. 2 menos 1, 1 por 5. 5 más 3, 8. Ah, ahora sí. Esa es. A ver, hagamos por acá. Es la 20. Fila 4, columna 5. Fila 4, columna 5. Tiene que dar la posición 20. Entonces, fila 4, columna 5. Entonces, fila 4 menos 1 más 5. 4 menos 1, 3 por 5, 15 más 5, 20. Correcto, esa es la 20. ¿No? La fila 3, columna 1, 11. Fila 3, columna 1, 11. 3 menos 1, 2 por 5, 10. Más el 1, 11. Correcto. Entonces, miren, en todo el trayecto, ahora vamos a utilizar esta fórmula. Fila menos 1 por columna más la columna. Eso sería la transformación de una fila y una columna en un solo dato entero. ¿De acuerdo?
Ese fila y columna, ahora lo que vamos a hacer sencillamente es meter fila columna es igual a fila columna. Ahí está. Estamos metiendo ese dato. Pero aquí hay un error y ese error lo vamos a dejar para la siguiente clase para terminar nuestra implementación el día jueves. ¿Cuál es el error? Si está vacía. Está metiendo todo bien, pero ¿cuál es el error? ¿Quién me dice? ¿Cuál es el error? Hay un error. A ver. ¿Cuál es el error? Si yo meto la fila 1, columna 2, el elemento 10 va a meter perfectamente. Si yo meto la fila 2, columna 2, el dato, todo va a meter bien. ¿Cuál es el error? ¿Cuál es el problema? A la vista está. ¿Cuál es? No es fila. ¿Distinto de qué? ¿Cómo se llama ese número? El elemento preto. Exacto. Entonces, si yo agarro y digo, quiero insertar en la fila 1, en fila 1, columna 2, y digo 0, y esto me lo va a meter. Es decir, en el vector de dato va a haber un 0, y ese 0 no puede existir. No puede haber un 0 en ese vector, porque ese vector es el vector de datos, no del elemento predominante. Y en este caso, el elemento predominante, nosotros vamos a definir que es a 0, o cualquiera que nosotros creamos. Por lo tanto, eso no puede ocurrir. No. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Cómo arreglamos eso? Un AND. Ya, un AND. ¿Será que hacemos un AND ahí? Si está vacía y ponemos o hacemos un if anidado. No es lo mismo un if anidado que un AND, ¿no? Porque el AND sí o sí los dos tienen que cumplir. ¿Qué tal si es no está vacía, pero sí es el elemento predominante? Y quiero yo eliminar en una fila o columna, entonces no. A ver, piénsenlo un poquitito y con eso terminamos la clase. Lo pongo adentro. Anidado sería. Anidado. Anidado, ¿no? A ver, entonces a ver. Si está vacía, muy bien, y es diferente del elemento previamente, lo insertamos. Pero ¿qué tal si no está vacía? Entonces vamos a hacer el caso general. O qué tal si es un elemento predominante, pero quiero eliminar, porque si hay un número en la matriz 5, yo quiero volver los ceros, puedo hacer, tengo que eliminar del vector de datos. Entonces, aquí lo que pudiéramos hacer sencillamente es un anidado, aquí, y aquí podemos hacer, sí, el dato, ¿sí? Es diferente del EP. Si es así, recién nosotros podemos insertar en nuestra vector fila columna y en nuestro vector de datos. Si no, no podemos hacer eso. Entonces, si está vacía, muy bien, no necesitamos eliminar, no necesitamos hacer nada. Sencillamente lo que verificamos es si es diferente, lo insertamos. Si es igual, no lo vamos a insertar. ¿Por qué? Porque no va a entrar a este vector de datos ningún cero o ningún elemento predominante en este caso. No necesariamente cero. Y bueno, ahora, ¿qué hacemos en caso general? Else.
Y eso lo vamos a completar la siguiente clase. ¿Hasta ahí alguna duda, consulta, jóvenes? ¿Dudas, consulta? Porque nuestra matriz puede contener float, pues, ¿no? No siempre vamos a hacer una matriz de entero. Mi matriz puede ser 0,1, 2, 2,5, ¿no? Así. Entonces, puede ser 0,001, 0,05. Normalmente las matrices no son enteros, son tipo float, ¿no? Que también me permiten manejar enteros de forma implícita, ¿no? ¿Se entiende, no? Sí. Muy bien. Entonces, por favor, la siguiente clase, jóvenes, vamos a continuar a terminar de implementar esto. Y no se olviden para la siguiente semana su examen, por favor. ¿Alguna duda, consulta? ¿Dudas, consultas, jóvenes? El examen va a ser, ingeniero, a las 8:30. Sí, yo creo que vamos a tratar a ver si es que podemos adelantar un poquitito. Por lo menos, solo para evaluarle, vamos a tratar de hacerlo un horario que todo el mundo pueda y no tenga ningún inconveniente. Solamente por ese día, ¿no? Vamos a sacrificar posiblemente la cena o quizás el almuerzo o alguna forma de poder compatibilizar en caso de que no podamos tomarlo en el horario de la noche porque es tardísimo, digamos, el último horario no está medio difícil eso, ¿no? Yo ya le he pedido a la jefa de laboratorio y ella me ha dicho que va a consultar con los encargados de laboratorio, pero todavía no me ha dado una respuesta. Estoy esperando eso para poder comunicarles, ¿sí? Ingeniero, ¿y uno puede hacer el examen, elaborar el examen en su propia computadora? Yo no tengo ningún problema. No tengo ningún problema que ya en su computadora o su portátil, ¿no? Al final yo les dejo que implementen sus clases ahí, ¿no? Lo que sí es que lo hagan ustedes. Por favor, por eso creen su propio formulario. Tienen que tener su formulario de vector de bits, de polinomio, de todo lo que hemos implementado, su propio formulario. No puede haber formularios clonados, ¿no ve? En base a eso, nosotros vamos a dar el examen y vamos a evaluarles, pues, ¿no? Y como ya les he dicho, espero que no haya eh, mm, proyectos o programas clonados, porque ya en el examen uno ya se da cuenta, no se han copiado, ¿no? Entonces, lo único que yo les estoy pidiendo es, por favor, implementenlo en sus clases. Se les he pasado también yo lo que está implementando y ustedes tienen que mejorarlo nada más. Ya si no hacen eso, ya escapa toda mi responsabilidad de poder insistir de que hagan implementación. Entonces, por favor, implementenlo para que el día del examen no tengan ningún problema, conozcan su código, conozcan su formulario, conozcan su programa, porque a veces cuando se están haciendo un programa ajeno, más les cuesta entender lo que ha hecho el amigo que lo que uno mismo va a hacer desde cero, ¿no? Entonces, implementenlo, ténganlo listo. Esto más vamos a implementar el día jueves. Ya para la otra semana ya estuviéramos sencillamente ya terminando el avance para poder dar examen. ¿Sí? No tengo ningún problema en que metan su computadora. De hecho, a veces las computadoras de la universidad, algunas están, no todas, pero están mal, ¿no? Entonces, ellos para evitar que estén con sus problemas, pueden llevar su portátil, no tengo ningún problema. ¿Sí? ¿Va a entrar matriz esparcida al examen? Sí, va a entrar materia esparcida. Por eso el día jueves lo ha terminado de implementar, que es bastante sencillo, y ya yo les doy una tarea para la siguiente semana. Pero lo demás vaya a implementar, en teoría debería estar implementado. ¿Sí? ¿Alguna duda, consulta más?
¿Qué más va a entrar en el examen? Disculpe. Va a entrar básicamente lo que es el tema de TDAs. Ya les había dicho que pueden implementar un polinomio donde hay dos fracciones, una entre una fracción, un conjunto. Puede ser hemos hecho también lo que es el tema de fracción, el tema de bitwise. Puede implementar todas las estructuras a nivel de bits, ¿no es cierto? Puedo ayudarles un TDA que implementen basado en un racional, puede ser. Algún TDA que yo les pida que en base a lo que hemos avanzado, ustedes tienen que implementarlo, ¿no? Cambiar la clase, ¿no? O una matriz, no siempre de float, puede ser una matriz de algún tipo de dato que yo les pida, entonces ustedes tienen que implementarlo, cambiar en este caso. Tienen, ¿no? Adecuar a lo que se está pidiendo. ¿Una duda, consulta? ¿Ninguna? Ninguno, ingeniero. Bien, para el día jueves yo les voy a tener preparado un práctico para que vayan haciendo, ¿sí? Vayan haciendo sus diferentes programitas para la siguiente semana. Usted ya lo implementa, ¿sí? ¿Van a ser similares a lo que va a entrar al especial? No, es para que practiquen, pues, ¿no ven? Es para que practiquen, digamos. Puede ser similar o puede cambiar algo, ¿no? Pero para que practiquen más que todo, ¿sí? Entonces, por favor, vayan implementando. Si los que no han hecho todavía sus clases, vayan haciéndolo para que el día del examen den un buen examen, ¿sí? Muy bien, creo que no hay más consultas, dudas. Nos vemos la siguiente clase, jóvenes, el día jueves. ¿Está bien? Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, hasta Hasta luego, luego. ingeniero. Hasta luego, Hasta luego, ingeniero. hasta luego, jóvenes. Cuídense.